fue evidente que había llegado el momento de dar el paso, de pasar del sector público a la actividad privada. De ahí un poquito la entrada al mundo de las Big Four. Y el proyecto que tenía KPMG era un proyecto que me gustó, que me hizo ilusión. Era inicialmente un proyecto limitado a KPMG Abogados, muy al hilo de la enorme transformación que se estaba produciendo. ¿Cómo ves la transformación de la banca y tu área? La regulación ha aumentado exponencialmente, ya nadie tiene la capacidad de ser un absoluto especialista en toda la regulación bancaria. Si hablamos de la normativa financiera, es inabarcable. Al final uno tiene que desarrollar esas habilidades directivas para dominar la parte de gestión de equipos. Que supuso para mí pasar de entornos jerarquizados a entornos mucho menos jerarquizados, ¿no? Pero en el mundo de los clientes esa prioridad ya no existe. O sea, el cliente pequeño no acepta quedarse esperando a que yo atienda al cliente grande. Esa convivencia entre las Big Four y las firmas, aliados, competencia. En eso KPMG, entre las Big Four, ha tratado desde el comienzo de tener un modelo un poco diferente por híbrido. Soy un fiel creyente de que toda empresa debe tratar ser un medio de comunicación. El Legal Podcast, episodio ya 20. Hoy estamos con Paco Uría. Paco, ¿cómo estás? Pues encantado de acompañaros. ¿Qué tal? Muy bien. Él es socio responsable de Global, de Banca y Capital Markets, de KPMG, y está de enhorabuena porque cumple ya 15 años en KPMG. ¿Cómo ha cambiado la foto, no? Desde aquellos inicios, Paco. Todas las fotos han cambiado, incluida la mía, y no siempre para mejor. O sea que efectivamente 15 años es mucho tiempo. De hecho, es el trabajo en el que me han aguantado más, por no decir que he aguantado más yo, que no ha sido el caso. Y la verdad es que la transformación de todo, del sector, de la propia firma y de la manera en la que se prestan los servicios, ha sido enorme, sin ninguna duda. Uh-huh. Y no eres un abogado tradicional, digamos, porque al final has tenido también como esa experiencia arrancando como abogado del Estado, tras estar en la Complutense y esas oposiciones siempre duras. ¿Cómo viviste ese arranque de tu carrera, Paco? Bueno, cada etapa con ilusión. O sea que yo empecé en la oposición con la ilusión que se vio cumplida de ser abogado del Estado. En aquel momento nunca jamás hubiera pensado ser otra cosa, esa es la realidad. Aprobé la oposición, mis primeros destinos estuvieron en Cataluña, la verdad es que pasé unos años estupendos allí y después mi familia y yo vinimos a Madrid y se desarrolló otra parte de mi carrera que me llevó a tener distintos cargos en la administración y bueno, en el año 2004 pasé a la Asociación Española de Banca, donde estuve 6 años y de ahí, como bien dices, a KPMG. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia en la asociación? ¿Qué te llevó? ¿Cómo fue esa entrada? ¿Cuál fue un poquito tu rol? Bueno, hubo un momento en el cual, pues para mí fue evidente que había llegado el momento de dar el paso, tan por otra parte habitual, de pasar del sector público a la actividad privada. En aquel momento tuve afortunadamente distintas alternativas y entre ellas pues había despachos de abogados que fueron los que representaron para mí una tentación o una duda mayor, ¿no? Pero en aquel momento me pareció que la Asociación Española de Banca permitía un cambio más moderado, es decir, que era el cambio del sector público a sector privado, pero no era el cambio de abogado de cliente único, abogado de cliente múltiple, que tiene otra lógica, ¿no? Y entonces di el paso a la EB. La verdad es que fue un paso tremendamente afortunado, fue una experiencia maravillosa. Mi gratitud infinita a los presidentes de la EB, a las personas que trabajaron conmigo allí, porque aprendí muchísimo en aquel tiempo. Pero llegado un cierto momento me di cuenta de que me apetecía completar el recorrido y en ese sentido pues empezar a hacer un trabajo que tuviera relación ya con prestar servicios a los clientes, ¿no? Uh-huh. De ahí un poquito la entrada al mundo de las Big Four. ¿Te planteaste otro tipo de despachos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del KPMG? Pues bueno, la verdad es que yo tenía tomado la decisión de moverme y en ese momento apareció la conversación con KPMG y en aquel momento con alguna otra firma no muy distinta. Y el proyecto que tenía KPMG era un proyecto que me gustó, que me hizo ilusión. Era inicialmente un proyecto limitado a KPMG Abogados, porque era básicamente construir una práctica de regulación financiera dentro del despacho de abogados de KPMG, muy al hilo de la enorme transformación que se estaba produciendo
primero con la consolidación del sector financiero español y luego con toda la nueva regulación que venía tras la crisis financiera global, ¿no? Entonces yo me incorporé para un proyecto que era, digamos, limitado, si se quiere decir de alguna manera, al ámbito de abogados, pero poco tiempo después tuve la suerte de que el presidente me pidiera asumir un rol complementario, que fue asumir la dirección del sector financiero como un todo, implicando las tres funciones de auditoría, de consultoría y también de abogados. Y a partir de ahí, y también se van a cumplir pronto 15 años, pues a partir de ahí empecé dentro de KPMG una carrera nueva, ¿no? En un primer momento compatibilizando el trabajo como abogado en el despacho, en KPMG Abogados. Luego ya, pues la parte del sector financiero ha ido cada vez ganando más protagonismo hasta el final, en el que actualmente, como has dicho, desempeño el rol global de responsable de banca y mercados de capital, que ya la verdad es que asume muy buena parte de mi tiempo. KPMG ha crecido mucho en la pata legal en estos últimos 15 años. ¿Cómo ha cambiado esa percepción desde tu entrada a día de hoy? ¿Cómo has vivido esta evolución? Bueno, si hablamos de tamaño, KPMG como tal, como firma internacional, ha crecido muchísimo. Ya somos más de 200.000 personas en 150 países en el mundo. Aquí en España seríamos 2.000 y poco, en aquel momento ya somos más de 6.000. Y efectivamente nuestro despacho de abogados también ha crecido enormemente y ya está en el entorno de las 1.000 personas, ¿no? O sea que también ha habido un crecimiento enorme, ¿no? Y Legal ha crecido en proporción a todos esos cambios, ¿no? O sea que también en ese sentido, tanto en número de socios como en número de profesionales, pues ha tenido un crecimiento realmente muy importante, ¿no? Y yo diría también en visibilidad, ¿no? En estos 15 años, la verdad es que yo creo que desde la firma en la que yo comencé, en que los servicios legales de KPMG específicamente tenían una visibilidad limitada en el mercado, a pesar de que había ya grandes profesionales que trabajaban allí. Yo creo que la situación actual es que tenemos bastante más presencia y más impacto en el mercado, ¿no? En 2017-2018, recuerdo, tuvimos una conversación sobre un elefante en la habitación, ¿no? Decíamos, es decir, esa convivencia entre las Big Four y las firmas, ¿no? Es decir, aliados, competencia, en ocasiones desde los despachos como que se han menospreciado al rol de las Big Four, pero luego se ha demostrado por cifras, resultados, desarrollo como grandes compañías y grandes multinacionales, el buen hacer que hay dentro. ¿Cómo has visto este cambio desde esa conversación? Yo la verdad es que, y es posible que sea error mío, pero yo nunca vi una distancia tan enorme entre unos y otros, ¿no? O sea que yo entré a trabajar en un despacho de abogados, en ese sentido lo he visto ir creciendo. Muchísimos de nuestros profesionales provienen de despachos. La verdad es que en España hay unos despachos de abogados realmente magníficos. Son unos competidores extraordinarios que lo hacen muy bien y tienen unas áreas de práctica tremendamente potentes, y nosotros tratamos de hacerlo pues igual de bien y tratamos de competir en el mercado y de ayudar a nuestros clientes utilizando nuestras armas, ¿no? Y yo creo que en eso KPMG, entre las Big Four, ha tratado desde el comienzo de tener un modelo un poco diferente por híbrido, ¿no? Hemos tratado, por un lado, de tener profesionales y equipos que fueran muy parecidos a los de las firmas tradicionales y que apelaran a un trabajo de alto valor, de calidad, etcétera, etcétera. Y compaginado con eso, apostar también por otras áreas de negocio que han ido cambiando a lo largo del tiempo, que eran las que más tradicionalmente se podían esperar de una firma de servicios profesionales como KPMG, como todo lo relacionado con la regulación, que es un territorio en el que con mucha naturalidad es transversal entre funciones, y últimamente, obviamente, todo lo que tiene que ver con la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial, que es la tarea que nos está ocupando últimamente a todos. ¿En qué dirías que se diferencia KPMG del resto de las Big Four? Bueno, yo creo que seguramente cada uno de nosotros tendrá una percepción distinta de sí misma, ¿no? También, evidentemente, nosotros somos muy sensibles al negocio de auditoría, en el sentido de que a medida que el rol como auditores crece, eso evidentemente tiene consecuencias en el despliegue de la firma en otras áreas de servicios, puesto que las limitaciones legales que existen para trabajar para clientes de auditoría son tremendamente relevantes, ¿no? Y eso ya en sí determina un perfil, ¿no? En lo demás, como digo, sin hablar de los demás, que yo es un deporte que trato de no practicar,
pero nosotros desde hace años pues hemos tenido la suerte de que la firma ha apostado por el despacho en general y por el área de servicios legales en particular. Lo ha hecho también a nivel global, o sea, el crecimiento de la firma a nivel global está también ahí. Acaba de conocerse la noticia de que KPMG pues es la primera firma de servicios profesionales que está a punto de inaugurar una oficina en Estados Unidos. O sea que Arizona, ¿cierto? en ese sentido pues yo creo que se demuestra la ambición y las ganas de la firma por crecer. Y yo creo que esa apuesta de tener servicios legales de calidad que puedan competir con los de los despachos tradicionales y por otro lado estar muy abiertos a la colaboración con otras áreas de KPMG, apostar por la tecnología, a tratar de trabajar de manera integral en todo lo que tiene que ver con la implementación de la regulación, etcétera, pues ha terminado conduciendo a un modelo bastante singular y bastante completo. Ujú. Vuestra firma lleva muchos años invirtiendo en tecnología. ¿Qué cambios ha supuesto la IA en el día a día de la firma? Bueno, yo diría que está suponiendo, lo diría en gerundio, ¿no? Porque es un proceso que tampoco es nuevo del todo, o sea que la inteligencia artificial como tal ya lleva algo de tiempo entre nosotros y desde luego en el sector en el que yo trabajo, en el sector bancario, hace ya años que están utilizándola en distintos sitios, pero claro, el último escalón que se ha producido, la inteligencia artificial generativa, ya es el que definitivamente lo transforma todo, ¿no? Y lo transforma en dos sentidos, y yo creo que es importante distinguirlos y a la vez tener claro lo importante que son los dos y la interrelación que existe entre ellos, ¿no? Un primer sentido es tu propia transformación, o sea, quiere decir que tú tienes que entender que esta no es una tecnología más, es una tecnología profundamente disruptiva que va a cambiar la manera en la que trabajamos. Tienes que entenderla, tienes que tener una gobernanza adecuada, tienes que manejar los riesgos de manera sensible y desde luego tienes que formar a tu personal, ¿no? Y en ese sentido la ventaja de una firma como KPMG es que ha podido invertir en tener una alianza global con Microsoft y en ese sentido pues nuestros profesionales de manera muy masiva pues han tenido y tienen acceso a la tecnología, ¿no? O sea que yo diría que el primer paso es formar a tu propio personal, que tenga la experiencia, que trabaje, que lo haga en un entorno seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, el primer paso, ¿no? El segundo paso, que es igual de importante, es cómo cambia esto mi manera de trabajar. Es decir, los servicios que tradicionalmente he prestado, que pueden seguir siendo los mismos, cómo se cambian utilizando la inteligencia artificial y el resto de las tecnologías que tenemos ahora disponibles, ¿no? Y eso, evidentemente, pues es el reto en el que están todas las organizaciones empresariales del mundo y también la nuestra. Tenemos que entender cómo seguimos trabajando con nuestra nueva tecnología y aprovechándola para ser más eficientes y a la vez para garantizar más calidad, que yo creo que al final eso es igualmente importante, ¿no? Una vez hecho eso, el tercer reto es ayudar a la transformación de nuestros propios clientes, ¿no? Y eso en una firma que trabaja transversalmente desde distintas funciones tiene muchos ángulos, pero también desde el ángulo de los servicios legales implica ayudar en la transformación de la función legal, ¿no? Y utilizando de manera muy intensa la tecnología, ¿no? Y eso también estamos en eso, ¿no? Y digamos, y la cuarta vertiente, que no me parece tampoco menor, es entendiendo cuál es el punto de llegada de la transformación del modelo de negocio y de la manera de trabajar de nuestros clientes, cómo conseguimos nosotros evolucionar en una dirección que permita que dentro de años les seamos útiles en esa nueva manera de trabajar. O sea, tenemos que hacer un ejercicio que no es fácil, que es lo de, en el fondo es aquello de tirar un blanco móvil, ¿no? O sea, el cliente se está moviendo, sabemos que se va a mover, que se va a mover muy deprisa y nosotros tenemos que intuir dónde va a estar y cuál va a ser su manera de trabajar en el futuro, de tal manera que nuestra propia evolución nos siga haciendo útiles, ¿no? Y eso es un reto importante. Ujú. Has hablado de la alianza con Microsoft. Cuéntanos un poquito más de detalle. ¿Cuál es el beneficio para vuestros clientes? ¿En qué consiste esta alianza? Bueno, es una alianza global, o sea, y en ese sentido el compromiso es hacia el interior proporcionar las herramientas a los servicios de KPMG para que podamos trabajar y desarrollar todas las capacidades que Microsoft pone a nuestra disposición, y eso ya de por sí pues es un beneficio muy importante. Y en segundo término, desde el punto de vista externo, sí tiene un compromiso de actuación coordinada en el trabajo de cara a nuestros clientes, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que nosotros, que obviamente nuestro negocio
central no tiene que ver normalmente con el desarrollo de la misma tecnología, tal y como lo hace Microsoft. Nosotros nos podemos convertir en acompañantes del proceso de transformación que llega de la mano de la tecnología, ¿no? Y esa es básicamente la alianza que tenemos con Microsoft. Bien, bien, bien. Pasando un poquito a la parte de capital humano, de una de las grandes diferencias de ese Paco cuando entraba a la firma a luego a esas promociones que has ido viviendo, al final es la gestión de equipos, ¿no? Al final uno tiene que desarrollar esas habilidades directivas para dominar la parte de gestión de equipos, conocer bien las expectativas también de cada uno y para que ese liderazgo de uno pueda adaptarse y sacar lo mejor de cada uno. ¿Cuáles han sido los principales retos en la vertiente de gestión de equipos y capital humano que te has enfrentado? Bueno, yo quizá, para contestar bien a tu pregunta, el punto de partida sería recordar el cambio que supuso para mí pasar de entornos jerarquizados o jerárquicos a entornos mucho menos jerarquizados, ¿no? Entonces eso, quien me escuche y haya vivido la experiencia me entenderá bien, ¿no? Pero desde luego en la administración, como en otras organizaciones, hay un mapa jerárquico muy claro y en todo momento tienes muy claro quién es el que te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo tienes que trabajar, etcétera, etcétera. El principio de jerarquía pues ordena las cosas y ordena la conversación y también ordena las prioridades, ¿no? Si un director general te pide una cosa, tú le puedes decir, oye, perdona, pero el secretario de Estado me ha pedido una cosa antes que tú, por lo tanto tú vas a esperar a que yo termine con el secretario de Estado o el ministro o quien sea, ¿no? La jerarquía te ordena, ¿no? Pero en el mundo de los clientes y en el mundo de una relación de servicios profesionales, esa prioridad ya no existe. O sea, el cliente pequeño no acepta quedarse esperando a que yo atienda al cliente grande. Todo es urgente, todo es importante y todo cliente tiene derecho a sentir que es el primero de la lista, ¿no? O sea, que eso ya de por sí es un cambio relevante, ¿no? Pero también dentro de la propia organización tampoco existe una relación de jerarquía, ¿no? Entonces yo cuando me incorporé, realmente el mundo en el que tú pasas de ordenar, sobre todo mi posición como jefe de sector al final, es una posición en la que yo no tengo una relación jerárquica con los otros socios que trabajan en el sector financiero. O sea, yo básicamente tengo un rol que es más bien creador de relaciones, de conocimiento del mercado, de relación con el cliente, etcétera, etcétera, pero no tengo una relación jerárquica con los equipos, salvo con mis propios equipos en el ámbito de los servicios legales, ¿no? Y por lo tanto todo se basa en la convicción. O sea, no mandas, sino que tratas de convencer de que eso es lo mejor, ¿no? Y te confieso que en un primer momento me costaba porque evidentemente dar una orden es muy rápido y convencer es muy lento, ¿no? Pero andando el tiempo he terminado llegando a la conclusión de que eso termina siendo una fortaleza, porque el éxito y el no éxito pues terminan siendo compartidos y eso siempre termina siendo mejor, pero también porque en el proceso de conversación surgen muchas ideas, te pueden hacer ver que la idea que tú tenías no es la idea correcta o que hace falta cambiarla, etcétera, etcétera. O sea que termina encontrando ventajas en los entornos de cooperación profesional no jerarquizados, ¿no? Y eso para mí ha sido el cambio fundamental, ¿no? En relación con la gestión de los equipos, hombre, se produce una circunstancia que me afecta igual en mi condición de socio de KPMG y mi condición de profesor de universidad, ¿no? Que es la de que, claro, cada año son más jóvenes, ¿no? Y esto inexorablemente es así, ¿no? Yo además viví un shock que venía de la EB, donde era, no me atrevo a decir el más joven, pero de los más jóvenes, y pasé a ser el mayor de la planta en 24 horas, ¿no? Que esto es un shock, que el que no lo haya vivido le recomiendo que alguna vez lo pruebe porque realmente te cambia mucho la perspectiva, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un reto que es que evidentemente coexistes con muy distintas generaciones de profesionales. Los que son mayores son más parecidos a ti, a tu manera de ver el mundo, y los que se incorporan siendo más jóvenes obviamente vienen con otro bagaje de todo tipo de cosas, incluidas expectativas, ¿no? Y yo creo que el reto para ti sobre todo es aprender. O sea, el reto en general siempre es aprender, pero en esto en concreto desde luego es aprender y es entender, ¿no? Es entender que, oye, que hay un código de valores distintos, que las prioridades pueden ser diferentes, etcétera, y que tienes que encontrar un punto común de interés y de valores
con los cuales se pueda trabajar conjuntamente, ¿no? Y eso, la verdad es que, hombre, tiene sus momentos, no lo voy a negar, pero también es apasionante. Teniendo en cuenta que también nos sigue joven talento de distintas universidades, los cuales buscan indicios de cómo es trabajar en una Big Four, en una firma tradicional, en una compañía, dado que hemos tenido distintos General Counsel. ¿Cuáles son un poco esos atributos que tú buscas del joven talento que tratas de fichar? Bueno, fundamentalmente yo diría que la cualidad que yo más valoro siempre son las ganas de aprender, ¿no? Porque con las ganas de aprender viajan muchas cosas, ¿no? La ambición en el mejor sentido de la palabra, que para mí es la ambición de ser mejor, de aprender, de mejorar, etcétera, etcétera, de servir mejor al cliente, de mejorar las relaciones, etcétera, etcétera. Todo eso para mí viaja junto. Ser un jugador de equipo también es una cualidad que yo valoro mucho. O sea, entender... yo sé que hay otras firmas que tienen otro modelo distinto, ¿no? Pero yo en mi caso siempre he pensado que los competidores están de la puerta de KPMG hacia afuera, ¿no? Que hacia adentro lo que hay es que cooperar, ¿no? Y ayudarse, y eso es lo que espero básicamente de los equipos, ¿no? Y luego también espero una cosa que el otro día se lo decía a mis alumnos en la universidad, ¿no? Que es, estoy convencido, y este podcast que estamos grabando es una buena prueba de ello, de que los formatos cambian a gran velocidad y que las generaciones jóvenes cada vez más van a moverse hacia otros formatos diferentes, ¿no? Pero todavía hoy gran parte del conocimiento ha viajado a través de la escritura, ¿no? A través de personas que escriben y que transmiten conocimiento escribiendo y personas que lo reciben leyendo, ¿no? Entonces, aunque las tecnologías evolucionen mucho, yo la verdad es que cada vez estoy más sensibilizado con que no se deje de leer y no se deje de prestar atención a lo que se publica, ¿no? Porque todavía hay una generación muy relevante que tiene mucho que aportar, que transmite su conocimiento a través de la escritura, ¿no? Sí. Y no dejen de leer tampoco tu novela, porque también tiene ese punto de escritor que es un punto muy bonito. Referido a eso, ahí quería comentar un punto, ¿no? Es decir, bajo mi punto de vista, en esta evolución de la sociedad, de las tecnologías, de la forma como nos comunicamos, soy un fiel creyente de que toda empresa debe tratar ser un medio de comunicación. Debe tener un altavoz, debe tener un espacio donde se puedan compartir ideas como estas y donde se puedan divulgar también pues, esas tendencias de los sectores donde pues, uno opera, ¿no? Por lo tanto, al final solo toca pues, que ir adaptándose, pero efectivamente siempre tratando de estar por delante porque todo cambia como muy rápido, ¿no? Pasando un poco a la parte, digamos, del sector legal, siempre habéis estado ahí arriba, en ese podium de los rankings que pronto van a publicarse de los principales medios españoles. ¿Cómo ves al resto del mercado en esa parte alta, ¿no? Es decir, la foto en las 3 primeras posiciones de las firmas nacionales con Garrigues, Cuatrecasas, Uría hasta ahora, ahí se han mantenido. Pere Diorca acaba de publicar resultados con un crecimiento muy fuerte, así como viene siendo en los últimos años. ¿Cómo ves esa parte alta de la tabla? Yo en general, tanto en las Big Four, firmas de servicios profesionales, como los despachos de abogados, veo con mucho respeto y mucha admiración a mis competidores. O sea, los considero a todos en general magníficos competidores. O sea, creo que son organizaciones tremendamente eficientes, y hablando ya específicamente de los despachos de abogados, yo creo que los despachos españoles y los despachos internacionales que trabajan en España son unas firmas estupendas, que tienen unos profesionales realmente muy capacitados, que tienen tradicionalmente un compromiso con la calidad que es muy relevante, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues no tengo más que palabras de respeto para todos ellos, ¿no? Además, a pesar de que a lo largo de los últimos años se han vivido circunstancias y periodos que no han sido nada fáciles, sobre todo los despachos más grandes, pues han sabido adaptarse, han sabido cambiar, han sabido expandirse fuera de las fronteras españolas. O sea que realmente yo creo que no tengo otra manera de expresarme que no sea la de respeto por todos ellos, ¿no? Pero con la misma intensidad diría que nosotros creo que nos hemos ganado nuestro lugar en el sol, ¿no? O sea que nosotros llevamos trabajando duro desde hace mucho tiempo, que tenemos profesionales realmente extraordinarios, que nos beneficiamos del hecho de ser una firma global y una firma multidisciplinar y una firma que ha
ha apostado fuertemente y ha invertido mucho en tecnología, y yo creo que todo eso nos da capacidades singulares, ¿no? O sea que competimos desde el respeto y desde valorar sin ninguna duda la enorme calidad de las otras firmas, pero también, digamos, con el orgullo de decir, oye, nosotros somos uno más en la pelea, ¿no? O sea, que la pelea por hacerlo bien y por ganar la confianza del cliente. Ujú. ¿Cómo ves tu área de práctica? ¿Y cómo has visto la evolución del mundo de la banca en los últimos años? Hemos visto el auge de las fintech, hemos visto que hasta la forma de operar del propio ciudadano ha cambiado, ¿no? Y me acuerdo, mi padre cada mañana se iba al banco, se tiraba una hora ahí haciendo cola, etcétera. Hoy en día, luego ya vimos como, pues no lo sé, ING, por ejemplo, ¿no? Primera banca que sale primero en online y luego en el formato físico, que era algo que no se había visto. ¿Cómo ves la transformación de la banca y tu área? Bueno, sin ninguna duda, la transformación de la banca a nivel global y en España ha sido enorme, ¿no? O sea que no hace falta remontarse demasiado en el tiempo para ver un cambio que ha sido fundamental en todo, ¿no? Uno de ellos, si no es menor, y desde luego ha afectado singularmente al mercado español, ha sido la consolidación. O sea, la realidad es que si yo comparo el sector bancario que había antes de la crisis financiera de 2008 al sector financiero, al sector bancario que existe hoy, pues el número de entidades obviamente se ha reducido mucho, y en ese sentido eso ha cambiado también para los que para los proveedores de servicios profesionales. O sea, en ese sentido antes era un mercado mucho más amplio, y ahora en esa gama de entidades de crédito españolas se ha reducido mucho. En otros sectores, seguros, etcétera, etcétera, se ha mantenido con menos cambios, ¿no? Pero desde luego en el ámbito bancario la consolidación ha sido un factor muy relevante, ¿no? Y también, y en paralelo, el ecosistema se ha hecho mucho más diverso, como señalas, ¿no? O sea, que han aparecido múltiples jugadores, ¿no? Como son las fintech, los neobancos, etcétera, etcétera, y cada vez van apareciendo más, y yo creo que van a seguir apareciendo más, jugadores no regulados que compiten con los bancos desde otros nichos, desarrollando las actividades que antes eran bancarias de otros modos, incluso corporaciones que desarrollan o que prestan servicios financieros, y ahora tenemos una regulación a las puertas, la nueva normativa de pagos, PSD3, que probablemente haga un esfuerzo adicional por abrir los datos y por posibilitar que se presten servicios, ¿no? O sea que una transformación enorme desde el punto de vista del puro mapa, ¿no? Y en ese sentido, pues uno tiene que estar atento en tener siempre las capacidades para servir no solo a sus clientes tradicionales, sino a sus nuevos clientes emergentes que van surgiendo, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista del trabajo, también el cambio ha sido enorme, ¿no? O sea, yo creo que del trabajo que se realizaba hace unos años al que se realiza ahora no tiene nada que ver, en el sentido que la regulación ha aumentado exponencialmente. Ya nadie tiene la capacidad de ser un absoluto especialista en toda la regulación bancaria, porque realmente, y ya desde luego si hablamos de la normativa financiera, es inabarcable. O sea, y en ese sentido, pues los expertos en regulación prudencial pues tienen su parte, los que son más expertos en el ámbito conductas, contratación, etcétera, tienen otra parte. O sea que realmente se ha convertido en un territorio que antes era más generalista, y poco a poco va convirtiéndose en un reino de especialistas, ¿no? Y además un reino en el que cada vez es más evidente que tienen que coexistir distintas especialidades profesionales, ¿no? O sea, que no es un reino ni de abogados, ni de economistas, ni de... Quiero decir que cada vez son más necesarios perfiles diversos, y además nuevos perfiles, ¿no? Matemáticos, expertos en datos, etcétera, etcétera. O sea, cada vez más nosotros y nuestros clientes demandamos perfiles que son cada vez más diferentes para trabajar de una manera completamente distinta, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves esta parte en el momento actual de la Unión Europea, con la alta inflación, altos tipos de interés? ¿Qué debe cambiar en esta regulación financiera, digamos, para que la Unión Europea pueda crecer y despuntar más? Bueno, esta pregunta que me haces es interesante, ¿no? Nosotros estábamos en un momento, hasta hace no muchos meses, en que daba la sensación de que los bancos centrales tenían la inflación bajo control, y que en ese sentido iba disminuyendo paulatinamente, y que también en consecuencia los tipos de interés iban a ir bajando y se iban a ir acoplando, y por lo tanto los resultados bancarios iban a ser menos brillantes de lo que habían sido, ¿no? Y esto, hasta hace no mucho tiempo, parecía que era el escenario hacia el que convergíamos, ¿no?
Pero como bien dices, en las últimas semanas y obviamente relacionado con acontecimientos recientes, pues han surgido dudas sobre el crecimiento de la economía mundial. Ha surgido alguna duda, todavía no reflejada en números, sobre el crecimiento de la economía norteamericana, que era la economía que más estaba creciendo, y han empezado a surgir dudas respecto del efecto inflacionario que puede tener las medidas sobre aranceles, sobre todo si se generalizan y se convierten en una auténtica guerra comercial entre regiones, entre bloques, entre países, ¿no? Y claro, si todo eso tiene un efecto sobre la inflación, pues obviamente eso significará que los bancos centrales, que ahora simplemente se están quedando a la espera, pues podrían incluso llegar a revertir el ciclo de bajadas las que estamos, ¿no? Entonces, claro, esto lo cambia todo, porque eso significa desde el punto de vista de los bancos que su negocio, en cuanto al margen financiero, gana rentabilidad, y en ese sentido se sitúan en un escenario que les vuelve a dar tiempo para seguir invirtiendo en su transformación, que es lo que están haciendo, ¿no? Y esto yo quizá creo que es lo más singular del momento, ¿no? O sea, como en todo el mundo, pero desde luego en España, tú ves que los bancos estos 2, 3 años últimos en que han tenido resultados muy brillantes, espectaculares, los están aprovechando para acelerar en su transformación, ¿no? Y están haciendo una gran inversión en tecnología y en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ujú. Creo que hay gran parte del mundo que está mirando a Estados Unidos. No solamente lo vivimos también en los Legal Markham, donde firmas del Magic Circle afirmaban la gran apuesta que van a seguir en esto en los próximos tiempos, sí o sí, para potenciar toda la vertiente americana, aperturas como Clifford Chance en Houston, potenciando áreas como energía, Freshfields fichando socios de grandes firmas americanas y con una estrategia muy clara de reforzar su posicionamiento allí, ¿no? No obstante, Trump, tras su reelección como presidente, está apuntando también a toda la parte de criptomonedas, Bitcoin, como uno de los filones, ¿no? Donde parece que va a apostarle, ¿no? De hecho, hasta se hablaba si va a haber criptomonedas como reserva, moneda de reserva, y veremos un poco la evolución, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo estás viendo este punto, ¿no? Porque sí que estás suponiendo como un punto de inflexión el que un presidente de un país tan poderoso públicamente, incluso con tweets y con distintas comunicaciones que ha hecho, ¿no? Le apueste a toda la parte de criptoactivos. Bueno, desde luego me parece singular. O sea, no, hasta ahora solo ha habido 2 casos de presidentes que hayan hecho una apuesta fuerte por las criptomonedas, uno en Argentina y otro en Estados Unidos. El de Argentina ya se sabe lo que ha ocurrido, no digo nada más. Y el de Estados Unidos, pues veremos esto luego en el detalle, cómo se va declinando, ¿no? O sea que yo, digamos, por empezar por el inicio de tu pregunta, lo primero que diría es que Estados Unidos es y sigue siendo un gran país y que tiene un crecimiento económico muy importante, que tiene una flexibilidad en su economía y una capacidad de innovación realmente ejemplar, y que en ese sentido todos apostamos porque va a seguir teniendo un crecimiento diferencial con el resto del mundo, ¿no? Luego lo segundo es que es un país mucho, mucho más diverso también por la extensión de lo que a veces nos parece, ¿no? Y el presidente de los Estados Unidos obviamente es muy importante, no voy a dudarlo, pero también están las cámaras y luego están los estados. O sea que hay mucha vida en Estados Unidos al margen de lo que pase en la política federal norteamericana, ¿no? Y todo eso tenemos que ver un poco cómo va evolucionando, ¿no? Pero en ese sentido, yo soy un creyente en que las nuevas tecnologías y concretamente blockchain van a terminar desempeñando un papel crucial en nuestras economías, y en ese sentido creo que la tokenización como diría aquel poeta, es un arma cargada de futuro. Pero también, por otro lado, creo que con las criptomonedas, como se ha demostrado, pues hay que ser mucho más cauteloso, ¿no? Porque tiene una serie de componentes muy ligados a la especulación, y una volatilidad que las hace activos peligrosos o arriesgados desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Entonces, yo, por supuesto, me parece bien que cada uno haga el uso que crea de su dinero, pero es muy importante que las personas que invierten tengan muy claro que rentabilidad y riesgo van siempre absolutamente unidos, ¿no? Y que cuando uno invierte en un activo de esas características puede tener una rentabilidad muy importante, pero también el riesgo lo es, ¿no? Y que no tiene además
las garantías que sí tienen otro tipo de fórmulas de ahorro, fórmulas de inversión, ¿no? O sea, yo creo que esa es una reflexión importante, ¿no? O sea, que yo, genéricamente, simpatía porque todo lo que tiene que ver con la economía cripto se desarrolle, etcétera, etcétera, no se le pongan cortapisas a la innovación, se deje crecer, etcétera, etcétera, toda la del mundo. Y además nosotros tenemos profesionales especializados que están mirando hacia ese mercado y hacia esas tecnologías, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido, ninguna duda, ¿no? El punto de duda puede proceder de una parte concreta, que es lo que tiene que ver con las criptomonedas y lo que ha sido su evolución en los últimos años, y esa parte hay que mirarla con más cautela, ¿no? Y es lo que hace hoy la regulación europea, lo hace, los supervisores europeos lógicamente lo hacen, y yo creo que la administración americana hasta ahora pues ha estado bastante alineada con todo esto. Es verdad que la nueva administración ha llegado con un lenguaje y unas propuestas que son distintas, pero bueno, eso tenemos que ver al final cómo se termina aterrizando en la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso con Elon Musk y sus meme coins, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mensaje también es importante que la gente... O sea, dos puntos. Primero, que diferencien mucho lo que es Bitcoin de criptomonedas, porque creo que hay una diferencia muy grande. Y segundo, que se informen y se formen y se lean y entiendan realmente el tipo de tecnología que hay detrás, porque efectivamente hay criptomonedas memes que es un bluff y no hay absolutamente nada detrás. Y entonces es muy importante entender qué hay detrás de cada inversión que uno haga, ¿no? Paco, para ir cerrando, ¿cuáles un poquito los retos que tienes por delante? ¿Qué va a deparar este 2025? ¿Objetivos, metas? ¿Qué esperas? ¿Qué te ilusiona? Bueno, yo lo primero que es evidente es que voy cumpliendo años, o sea que eso, aunque no lo parezca en cámara, pero es una realidad inexorable, ¿no? Y yo la verdad es que me siento muy lejos de mi jubilación, o sea que honestamente yo me veo muy activo y con muchas ganas de seguir haciendo cosas y sobre todo, como te he dicho antes, de seguir aprendiendo, ¿no? Pero también hay una lógica, que es la lógica es que el tiempo va pasando y que en ese sentido se va acercando el momento en el que yo iniciaré otro proyecto profesional diferente, ¿no? Y en ese proyecto profesional que ocurrirá en el futuro, pues probablemente ocupen más tiempo cosas que ahora son marginales, ¿no? O no son tan centrales, ¿no? Y en ese sentido hay una cosa que yo he aprendido con el tiempo, ¿no? Que es un poco la idea de que todo aquello que tú quieres que llegue a ser importante en tu vida en un determinado momento es importante que vaya estando en tu vida desde ya, ¿no? O sea que si yo tuviera que decirle algo a una persona joven que esté empezando, yo le diría, si tú crees que en un futuro pues la educación o la universidad o la formación pues va a ser importante, es obvio que en los momentos más intensos de tu vida profesional le vas a poder dedicar poco tiempo, pero yo trataría de que estuviera ahí, que estuviera de alguna manera presente. Y lo mismo me vale para el que le guste el teatro, la literatura, jugar al tenis, el cine, cualquier cosa, ¿no? O sea, si tú crees que algo es importante para ti y que en el futuro tiene que formar una parte importante de tu vida, yo creo que es importante tratar de manejar tu vida de manera que eso, en alguna medida, en la medida en que en cada momento puedas, pues esté hasta cierto punto presente, ¿no? A mí siempre me ha torturado esto que a veces te hacen algunos asesores de hacerte el juego de comparar lo que en un papel, lo que es importante para ti, con lo que sale de la distribución del tiempo en tu agenda, ¿no? Es una comparación bastante cruel, ¿no? Porque después de decir los amigos son muy importantes, la familia es muy importante, lo que sea es muy importante, luego te vas a la agenda y eso no existe, ¿no? A lo mejor porque está fuera de la agenda, pero eso no existe, ¿no? Entonces, yo creo que somos personas, tenemos que cuidar de los equilibrios vitales todo lo que podamos. Es importante que... Yo no creo que la vida feliz sea una vida muy feliz, desgraciada y muy feliz otra vez y que en el balance es feliz. No, hay que intentar que la vida sea todo lo equilibrada que pueda ser en cada momento, ¿no? Y eso es una vida rica, es una vida diversa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo que yo ya empiezo a mirar hacia el futuro y en ese sentido, mirando hacia el futuro, pues veo que actividades como la docencia que me encanta, la literatura que tú has mencionado, el trabajo con clientes de otra manera, etcétera, manteniéndome cerca del sector, también me gustaría que siguiera formando parte del futuro.
pero la verdad es que yo miro atrás a mi vida y pienso en el abogado del Estado que quise ser y que nunca jamás pensó que dejaría de serlo en activo, etcétera, etcétera, y sé que la vida es lo que te pasa mientras tú pierdes el tiempo haciendo planes, ¿no? O sea, que planes los justos y, bueno, ya veremos al final cómo salen las cosas. Qué grandes mensajes, qué grandes mensajes. Muchas gracias por tu tiempo, Paco. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros. No, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias y un saludo a quienes nos escuchen. Gracias.